Bueno, el presidente Felipe Calderón dijo algunos días que esta crisis, este conflicto que se está viviendo del otro lado del mundo, específicamente en este momento en Libia, sí afectará la economía mexicana. Hace algunos momentos hablamos con el diputado David Penchina, que él dice que de ninguna manera tendrá afectaciones siempre y cuando se sepa cómo canalizar los excedentes por los ingresos del petróleo. Vamos a escuchar ahora al diputado del PAN, Luis Enrique Mercado, también pertenece a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Qué gusto de saludarla. Pues, ¿con quién coincide? ¿Nos va a generar pérdidas, como dijo el presidente Calderón, o es un campo de oportunidad, como dijo David Penchina? Mire, yo creo que no es un campo de oportunidad. Primero, hay mucho mito en el tema de los excedentes petroleros. Para que México tenga excedentes petroleros, significa que el precio del petróleo se va a sostener en 90 o 100 dólares, pues por lo menos algunas semanas o algunos meses. Yo quiero recordar que México vende el petróleo como con 3 meses de atraso. ¿Qué quiere decir? Que en este momento estamos vendiendo el petróleo de acuerdo al precio que tenía el petróleo en noviembre. ¿Por qué? Porque nadie vende día con día. Entonces, si el precio del petróleo no se sostiene, y como dicen algunos especialistas, regresa a los niveles de 70 dólares, pues no hemos tenido ningún efecto. Ahora, si se queda en los 99 y 100 dólares, nomás vemos un aspecto, que es el que tenemos mayores ingresos, pero nos olvidamos que estamos importando el 45% de la gasolina que consumimos, y que esa gasolina va a subir igual que el petróleo, y que nos va a costar más cara. ¿Cuál sería el balance final? No sabríamos decirlo, pero sí, para México, vamos a decir, no, por más que seamos un país exportador de petróleo, no le convienen los precios del petróleo elevados, porque importamos gasolina, porque precios del petróleo elevado producen inflación, porque precios del petróleo elevado significan que se alentan las exportaciones. Bien. El diputado David Penchina nos decía que efectivamente pues a nadie le convenían los precios altísimos en el petróleo, pero mencionaba que en esta ocasión, si esto se mantiene por un corto periodo, pues serían mucho mayores los excedentes por la por la exportación de petróleo en México que por la importación de gasolina, el déficit. Es posible que sí. Ahora, hay un asunto que nos queremos repartir los excedentes aún sin tenerlos, primero, y en segundo lugar, las reglas para el reparto de excedentes petroleros ya están establecidas. Hay un fondo que se llama Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, donde se establece claramente que si hay excedentes petroleros, el 50% se reparte entre los estados de la República para obras de infraestructura, y el otro 50% se queda en manos de Petróleos Mexicanos. O sea, no repartamos primero excedentes que no tenemos, y segundo, no queramos repartir los excedentes cuando las reglas para su reparto ya están establecidas. Ahora, diputado, una pregunta para aclarar un poco más el panorama a quienes seguimos esta situación como pues ciudadanos comunes y corrientes. Si México tuviera la suficiente gasolina, la posibilidad de hacer su propia gasolina, y se diera esta situación en Libia, ¿la situación de México sí sería buena? No, pues sí nos convendría mucho, porque estaríamos solamente recibiendo excedentes y no tendríamos el efecto que tiene en la importación de gasolinas. Y de hecho es una cosa, no solamente de gasolinas, somos un importador neto de productos petrolíferos. Nosotros exportamos petróleo y importamos gasolina y un montón de derivados del petróleo. O sea, no es solamente la gasolina lo que importamos. Y cuando aumenta el petróleo, aumentan todos los derivados petrolíferos, ¿no? ¿Podríamos tener una crisis importante en México en los próximos 3 meses? Yo creo que no. Yo creo que no, aun cuando los precios del petróleo se mantengan en 99, porque yo creo que a fin de cuentas la balanza de hidrocarburos todavía es positiva para México, pero es ligeramente positiva. No quiere decir que nos vayamos a hacer riquísimos si los precios del petróleo aumentan. Y además, cuando la economía mundial se afecta por los altos precios del petróleo, necesariamente afecta a la economía mexicana, ¿no? Se disminuye la tasa de crecimiento económica mundial, se producen fenómenos inflacionarios. No nos convienen a nadie los precios altos del petróleo. Nos convienen precios del petróleo que puedan manejar la economía sin efectos inflacionarios y sin detener el crecimiento. Ahora, esta situación está fuera del alcance de México, ¿no? Establecer o no el precio del petróleo por la crisis en Libia.
¿Qué se esperaría para las próximas semanas? Si no una crisis importante, una crisis económica importante, ¿sí al menos alzan algunos productos, diputado? Yo creo que lo hemos visto, ¿eh? El alza en los precios de los alimentos no son solamente porque estén faltando alimentos, sino porque está subiendo muchísimo el costo de transportar los alimentos, ¿no? ¿Hay algo que se puede hacer para evitar estas alzas? Yo creo que no podemos hacer nada. Yo creo que estamos en una economía tan global que no podemos hacer nada, que tenemos poca influencia en este fenómeno, y yo diría que simplemente debemos mantener sanos los fundamentales de la economía mexicana para que los efectos que suframos sean los menores posibles. Diputado Luis Enrique Mercado, gracias, buenas tardes. Gracias. Selene Ibarra y el pronóstico del tiempo.